Ejercicio número 831 de JavaScript. Nos han pedido que definamos una función para extender un color que solo tiene 3 dígitos a uno que tenga 6 dígitos. Ok, entonces escribamos aquí extender dígitos color, color hexadecimal. Dejemos únicamente hex. Em, Aquí pasamos una cadena de caracteres que represente ese color de 3 dígitos. Entonces podemos dejar aquí color hex como nombre de parámetro. Ese parámetro debe ser una cadena de caracteres. Si no lo es, lanzamos un error. Preguntemos por el tipo de dato de color hex. Si es distinto de string, entonces lanzamos un error de tipo type error. Indiquemos aquí, el argumento debe ser una cadena de caracteres. Listo. Debe tener como mínimo 3 caracteres y como máximo 4. ¿Por qué 4? Porque el usuario puede pasar ese valor em, con el numeral al inicio. Recordemos que los códigos de colores en hexadecimal empiezan con el numeral. Entonces, supongamos que pasa el color blanco, así, puede incluir ese numeral o lo puede omitir. Entonces, verifiquemos que tenga como mínimo 3 caracteres y como máximo 4. Indicamos aquí eh, colorhex.length igual a 3 o igual a 4. Distinto de 3 queda mejor. Porque si no tiene 3 o 4 caracteres, digamos, podemos retornar null o lanzar un error. Color hex.length distinto de 4, retornemos null. Vale. A continuación, realizamos el cálculo para agregar esos 3 dígitos adicionales. Entonces, hagamos lo siguiente. Definamos aquí una variable que se llame resultado. Sobre color hex invocamos el método slice. El método slice. Preguntemos si color hex empieza con el numeral. Si empieza con el numeral, empezaremos la cadena de caracteres, por eso estamos invocando slice para obtener una rebanada, una sección de la cadena que representa el color en hexadecimal. Listo. Ahora preguntamos aquí si empieza con el numeral. Si empieza con el numeral, iniciamos la rebanada, la sección de la cadena de caracteres a partir del primer dígito, es decir, a partir de aquí, de la primera F. En caso contrario, es decir, eh, cuando no tenga el numeral, empezamos desde cero. A continuación, dividimos esa cadena por cada uno de los elementos que integran eh, ese texto, ese color de 3 dígitos. Es decir, tendríamos F, quedaría así, F, F y F. ¿Listo? Eso es lo que hace la función split. A continuación, con la función map, por cada, digamos, c carácter de ese arreglo que retorna split, le concatenamos al valor actual de la cadena el mismo carácter y al final unimos por medio de la cadena vacía. Ese será el resultado que tendrá esta variable. Ya nos queda retornar
la evaluación de esta literal de plantilla. Hacemos lo siguiente, inyectamos el numeral y lo que hay en resultado. Así quedaría. ¿Listo? Entonces, quedaría de esa manera. Vale. Probemos la función aquí en un bloque try catch. Si llega a ocurrir error, informamos al usuario. Hacemos lo siguiente. Console.log error, dos puntos, y colocamos el contenido de la variable de la propiedad message del objeto de error. Invoquemos la función extender dígitos colors hex. Escribamos aquí, por ejemplo, FFF. El resultado debe ser numeral FFFFF. Ejecutamos. Estamos obteniendo null. ¿Por qué? Esto es... A ver. Ya sé qué está pasando aquí. Debemos colocar esta conjunción. Si es distinto de 3 y distinto de 4. Ejecutamos y ahora sí. Esta función genera error, por ejemplo, cuando este argumento no es una cadena de caracteres. Pasemos aquí un object. Esto genera error. Listo, ejecutamos y efectivamente, error. El argumento debe ser una cadena de caracteres. Y produce null si tiene más de 4 caracteres. Listo, esto produce null. Bajemos un poco, ejecutamos. Ahí está. Muy bien. Llegamos al final de este ejercicio JavaScript. Hasta la próxima.